Dice así la santa palabra del Señor. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos, hacer una pequeña oración. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta noche por esta oportunidad la cual nos permite poder llegar delante de tu presencia, y no tan solamente a tu presencia, sino que, Señor, delante de tu palabra. Padre, te ruego en esta hora, utiliza mis labios, Padre Celestial, para hablar de tu palabra conforme a lo que en ella está escrito. Dios eterno, que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para que con prontitud y con mansedumbre, como bien lo decía Santiago en los versículos anteriores, que podamos recibir con mansedumbre y con prontitud la palabra implantada. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra es la que produce vida en nuestros corazones. Enséñanos en esta hora, Señor, la importancia de la verdadera espiritualidad. Gracias, Señor, te rogamos tu bendición a través de tu palabra hacia nuestras vidas. Amén. Tomen asiento. Bien, amados hermanos, hay un dicho popular que dice, yo creo que ustedes se lo saben, dice el dicho popular que no todo lo que brilla es oro. ¿No es así? No todo lo que brilla es oro. Y hay otro que dice que el león no es como lo pintan, ¿no? El león no es como lo pintan. En este pasaje que finaliza el capítulo 1 del libro de Santiago, Santiago tiene en mente a una persona que profesa ser cristiana, una persona que profesa una religión, es fiel en su asistencia a la iglesia, se expresa como se expresan los cristianos, conoce la jerga cristiana, es común entre los cristianos. Tal vez llama a su hermano en la fe o a su hermana en la fe varón o varoncita, hermano o hermanita, ¿no es cierto? Y cuando escucha un mensaje fielmente predicado, dice, esta persona, me estoy gozando, está bueno el sermón, ¿no es cierto? Yo estoy contento. A todas luces, amados hermanos, parece ser un creyente firme, parece ser un creyente estable, creciendo en la gracia de Dios. A todas luces es un verdadero hombre espiritual, ¿no es cierto? Pero cuando comparamos su carácter con el carácter que la Escritura revela que debe poseer todo creyente, todo hombre y toda mujer creyente, amados hermanos, encontramos que su espiritualidad carece de sustancia. Santiago nos dice que en qué consiste, amados hermanos, lo que es la verdadera espiritualidad. Hoy, amados hermanos, posiblemente aprendamos algo que está muy común, sacado de contexto, lo que es ser espiritual. ¿Ya? Espiritual no es aquel que habla en lengua, que danza, que zapatea y que hace un sinfín de cosas. Espiritual, conforme a lo que dice Santiago aquí, es algo totalmente diferente a lo que hemos aprendido, lo que nos han dicho. ¿En qué consiste la verdadera religión? Esa es la gran pregunta. ¿En qué consiste el cristianismo? Y Santiago lo contrasta con lo que él llama la religión vana. Amén. Nos da aquí Santiago algunos puntos importantes, amados hermanos, de lo que es fundamental de la verdadera religión o espiritualidad. Yo le hago una pregunta a usted en esta noche. ¿Cuáles son las marcas de una verdadera espiritualidad? ¿Cuáles creen usted que son las marcas de una verdadera espiritualidad? Y hoy vamos a estar viendo las 3 marcas de lo que es la verdadera espiritualidad. Primero, vamos a hablar sobre el frenar nuestra lengua. Segundo, mostrar misericordia a los necesitados. Y tercero, guardarnos sin mancha ante el mundo. El hombre, amados hermanos, en general es un ser religioso. En general, el hombre es un ser totalmente
religioso. Religión, amados hermanos, en el término español significa un conjunto de creencias, un conjunto de dogmas acerca de lo que es la divinidad, un conjunto de sentimientos que se veneran hacia ella y un conjunto de temores hacia esa divinidad, ¿cierto? Eso es lo que es religión, normas morales para la conducta individual y social, la cual también va ligado con prácticas de rituales, principalmente toda religión, ya sea el cristianismo, el budismo, el hinduismo, todos oran y todos presentan sacrificios. Así es la religión, tanto el cristianismo como el budismo. Estoy hablando de lo que es religión, ya no estoy especificando en cierta parte lo que es el cristianismo, sino que estoy hablando del concepto de religión. El concepto de religión tiene todo esto. Normas, ¿no es cierto? Tiene conductas, tiene prácticas de rituales, sentimientos de veneración. Y no tan solamente eso, sino que también hay temor, ¿no es cierto? Y hay algún dogma, alguna enseñanza en parte a esa divinidad en la cual se está tributando aquella honra, aquella gloria, ¿no es cierto? Y es importante, amados hermanos, que esto es lo que contrasta a Santiago realmente con el religioso. Miren lo que dice el versículo 26. Dice la palabra del Señor: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ese, amados hermanos, es el pensamiento de Santiago. Ese si alguno se cree, amado hermano, equivale a si alguno piensa que es. A eso significa ese si alguno se cree es igual a si alguno piensa que es. Y es importante, se trata de un pensamiento que es totalmente engañoso. Es un pensamiento, amados hermanos, y no es que sea religioso, sino que se considera a sí mismo de ese modo. No es que sea religioso, sino que se considera, se cree religioso. Es importante notar, amados hermanos, de que no es una expresión externa de genuina espiritualidad. No está hablando de piedad o de devoción, sino de religión. Y la diferencia es que el piadoso está totalmente lleno de Dios. El piadoso está lleno de Dios y hace todo lo que a Dios le agrada. A diferencia del religioso que está lleno de normas, que está lleno de prácticas, haciendo lo que le agrada a sí mismo. Y aquí Santiago tiene en mente a las personas que se centran en las manifestaciones externas de una piedad aparente. Y es importante, amados hermanos, de este tipo de personas. El apóstol Pablo se refiere de la siguiente manera cuando habla de quienes se limitan. Allí en Colosenses capítulo 2, del versículo 20 al 21, él dice: estas personas que se limitan a someterse a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques. Es interesante que estas personas buscan, al momento de presentarse religiosamente, buscan, como dice Colosenses 2:23, cierta reputación de sabiduría en un culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero dice Pablo, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y es aquí, amados hermanos, que estas personas son aquellas que andan pendientes de asuntos puntuales. Y aquí nosotros vamos a reírnos un poco porque conocemos a ciertas personas que prácticamente tienen esta personalidad, ¿no es cierto? Andan preocupados de cosas puntuales y maneras de expresión de religión, como por ejemplo el uso del pantalón, el uso de la falda en la iglesia, el usar corbata o no usar corbata, el usar terno o no usar terno, ¿no es cierto? El andar presentable en un punto de prédica, etcétera, etcétera, etcétera. Son personas escrupulosas, amantes de las tradiciones enseñadas por hombres, pero no por las Escrituras. Esa es la gran diferencia. Típica persona que dice, es que a mí me enseñaron así, o así lo hacía antes. Amados hermanos, estas personas son dadas a una vida de privaciones lícitas. ¿Qué quiere decir eso? Que se privan de cosas que sí son lícitas, que sí son permisibles para demostrar piedad. No están preocupados por la vida de comunión con Dios,
sino que en aspectos de conducta meramente totalmente externos. Este religioso es aquel que se gloría en la apariencia, pero no en el corazón. Ejemplo de estas personas, en la Biblia tenemos a los fariseos y a los judaizantes. Amados hermanos, aquí viene algo interesante, y es que una de las características del religioso es que prácticamente, como dice el texto, no domina su lengua, no controla su lengua. Es decir, no controla la forma de hablar, pese a ser tan religioso, pese a ser tan espiritual, es incapaz de poner límite a su modo de hablar, a su lenguaje, a su lengua. Y debemos entender, hermanos, que la manera de hablar del cristiano tiene y cabe en una conducta que tiene que ser de manera positiva y edificante. Ese es el lenguaje del cristiano, un lenguaje que es un lenguaje positivo y un lenguaje que edifica. Es importante entender lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 29, puede ir a su Biblia. Dice, ninguna palabra corrompida, dice, salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a quienes, a los oyentes. Santiago nos dice que el creyente debe profesar su fe en Cristo. Pero, amados hermanos, profesar su fe en Cristo en sí mismo no salva, a menos que se demuestre su fe por medio de frenar su lengua. ¿Por qué la lengua? ¿Por qué Santiago habla de la lengua? Porque la lengua, amados hermanos, prácticamente está puesta allí para darle a conocer al mundo quién es realmente usted. La lengua está puesta en el cuerpo porque la lengua revela lo que hay en el corazón. ¿A quién tiene Santiago en mente entonces? Santiago tiene en mente a esta persona que profesa ser cristiano. Posiblemente es uno que asiste fielmente a la iglesia, uno que es excelente diezmador, uno que es un fiel servidor a la iglesia, pero es uno que no frena su lengua. Su conducta se caracteriza por ser un mentiroso, por ser un chismoso. No tiene problema en ofender a nadie. No le quita el sueño el calumniar a su hermano en la fe o a su prójimo. No le interesa. Es una persona que todo lo resuelve gritando, criticando, burlándose de otros. Ojo, amados hermanos, alguien podrá decir, eso es para las personas que asisten fielmente a la iglesia, no es para mí. Amado hermano, cuidado que Santiago apela aquí a aquel que dice ser. Y el que dice ser somos todos. Todos decimos ser creyentes. Todos decimos ser cristianos. Por ende, la exhortación es para todos. Las palabras corrompidas, amados hermanos, son las que envenenan. Y estas, tristemente, amados hermanos, tienen ese mismo, en sí mismo, en esas mismas palabras corrompidas, tienen el germen corruptor del pecado. ¿Qué quiere decir todo esto? Que una de las expresiones típicas, amados hermanos, de palabras corrompidas tienen que ver con la murmuración. Santiago 4:11 dice lo siguiente: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, dice, les corresponde obedecer la ley y no hacer función de jueces. Santiago afirma, hermanos, que la lengua, amados hermanos, puede ser utilizada como instrumento en manos del maligno. ¿Y sabe cómo Santiago compara el uso de la lengua? Santiago compara el uso de la lengua como un fuego, un mundo de maldad. Lo dice allí en Santiago capítulo 3, versículo 6, él dice, es un mundo entero de maldad que corrompe el cuerpo, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. La lengua, hermanos, se presenta como un fuego que devora, un fuego que destruye, y esto, hermanos, es propio de aquellos o aquellas personas que no han sido regenerados, o incluso el creyente que no se ha despojado del viejo hombre. ¿Sabe lo que es grave? ¿Sabe qué es lo más terrible de todo esto? Es que la murmuración está orientada hacia creyentes.
y de quienes se murmura es de un hermano, miembro del cuerpo. Amados hermanos, la corrupción del pecado aquí, en este mundo y en todo lugar, alcanza a la persona, tanto que pronuncia malas palabras hacia su hermano, como también aquel que escucha esas malas palabras de quien se habla. Ambos son corrompidos por la lengua dominada por el maligno. Y esta forma de hablar, me estoy refiriendo, amados hermanos, a la murmuración. Esta utiliza palabras maliciosas contra el hermano y es una actitud totalmente de cobardía cuando de aquel de quien se habla no está presente. Es un acto de cobardía cuando se habla y se desprestigia a esa persona que no está presente. El creyente, amados hermanos, que habla mal de su hermano está actuando bajo la influencia del maligno y es prácticamente, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, acusador de nuestros hermanos. Junto con la murmuración, amados hermanos, están también los chismes, están también las críticas, la cual es un asunto prohibido en la ley moral. Vaya allí a Levíticos capítulo 19, versículo 16. Me gusta como lo dice la Biblia de las Américas, lo dice más claro y lo dice de la siguiente manera el texto bíblico. No andarás de calumniador entre tu pueblo. Y debemos entender, hermanos, que la maledicencia, la palabra maledicencia, es hablar de los males de otros. Es hablar de los males de los hermanos con un ánimo de desprestigiar a aquella persona. Y hay un punto final, y es triste para aquel que es practicante de la calumnia, o de la murmuración, o del chisme, o de la crítica. Hay un punto final y esto no es algo que ocurre alguna que otra vez, sino que es un patrón de conducta constante y recurrente en la vida del que se considera a sí mismo religioso o se considera cristiano. Y el malediciente, según el apóstol Pablo, no debe, óigame bien, lo que dice el apóstol Pablo, según el malediciente, aquella persona que habla mal de su hermano, el apóstol Pablo dice allí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, que no, este que practica este pecado no debe estar en la comunión de la iglesia. Por tanto, amados hermanos, cuidemos lo que sale de nuestra boca, que nuestras palabras sean palabras puras, que reflejen realmente lo que está dentro de nuestro corazón, que debiera ser el Espíritu Santo de Dios. Cabe entender que Santiago, amados hermanos, no toca aquí el hecho de que todos, porque todos, amados hermanos, en un momento u otro ofendemos a nuestro hermano, ¿no? O dígame que no hay quien ofenda en este lugar. Todos hemos ofendido de una o que otra forma, pero cabe entender que Santiago aquí no toca el hecho de que todos en algún momento hemos ofendido a nuestro hermano o que ofendimos a nuestros seres queridos. Esa no es la persona que Santiago tiene en mente. Santiago tiene en mente una persona que se caracteriza por ser así. Y aquí surge una pregunta, ¿Qué es lo que Santiago le dice a esta persona en base al texto bíblico? ¿Qué es lo que Santiago le dice a esta persona? Tal persona, dice, engaña su corazón y la religión de esa persona es vana. O sea, el hecho de decir, tú eres o tú crees que eres, siendo de esta manera, tu creencia para mí es vana. No sirve de nada. No demuestras nada. Este es un nuevo aspecto del aparentemente cristiano o del aparentemente religioso. Entonces, amados hermanos, comprendemos que este es un aspecto del aparentemente cristiano religioso que además de ser incapaz de controlar su forma de hablar, de controlar su forma de pensar, vive engañando a su propio corazón. Se engaña a sí mismo, creyendo ser algo que no lo es. Todo lo que hace para adorar a Dios, todo lo que hace para servir a Dios,
es en vano. Su adoración, siendo de esta personalidad o viviendo de esta manera, su adoración, amados hermanos, no agrada a Dios. Su oración no pasa de aquí al techo. Su estudio de la Biblia es en vano. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque su conducta no demuestra que conoce al Señor de una manera salvadora, de una manera salvífica. Podemos ser ortodoxos en nuestra doctrina y ser fieles asistentes a los cultos de la iglesia. Pero Santiago nos dice que la prueba de la verdadera espiritualidad, amados hermanos, es de ser un verdadero creyente, y esa marca de verdadera espiritualidad se refleja y yace en la conducta de este creyente. Hermanos, no toda profesión de fe en Cristo es una profesión salvadora, sino va acompañada de un carácter consistente con la fe cristiana. Santiago nos está diciendo lo que ya Jesús había dicho, que de la abundancia del corazón habla la boca. Hablar religiosamente o con un lenguaje religioso es cosa fácil. Cualquiera puede tratarse de hermanito. Cualquiera puede ser espiritual. Cualquiera a través de un lenguaje puede seducir a otra persona y, este hermanito es espiritual. Cualquiera, amados hermanos, puede hacer eso. Pero lo importante, amados hermanos, es lo que dijo Pablo. Es guardar los mandamientos de Dios. 1 Corintios capítulo 7, versículo 19 dice: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Lo importante es una nueva creación en Cristo Jesús. Como dice ahí Gálatas capítulo 6, versículo 15, dice la palabra del Señor: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pero hay otra marca que se deduce de esta, amados hermanos. Si somos sinceros en esta noche, en este lugar, si somos sinceros, podemos decir que todos ofendemos de una u otra manera con la lengua. Todos en algún momento u otro hemos sido malcriados, hemos sido respondones, hemos sido chismosos, sea en llevar el chisme o en darle oído, o no pararlo, sino que hacerlo crecer. Un verdadero creyente, amado hermano, cuando confrontado con su pecado, es llamado a pedir perdón o aceptar que lo que hizo está mal. Amado hermano, es allí donde se nos demuestra que Dios nos llama a que nosotros debemos dominar nuestra lengua, o más bien pedirle a Dios que nos dé una lengua y un corazón manso y respetuoso. Que usemos la lengua para glorificar el nombre de Dios. Que usemos la lengua para edificar a todos los que nos oyen. Amado hermano, y si alguien tiene una lengua que es totalmente ligerita, si alguien tiene una lengua media suelta, hermano, en esta noche suplíquele a Dios que cambie su lengua, que cambie su corazón, no sea impulsivo en la manera de hablar. Por la gracia de Dios, simplemente por la gracia de Dios, puedas tú frenar la lengua, filtrar las cosas que dices, pensar las cosas que dices antes de hablar. Amado hermano, la verdadera espiritualidad, nos dice Santiago, que se traduce también al momento de mostrar misericordia a los necesitados. Dice el versículo 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O sea, no es tan solamente, amado hermano, tener una fe incierta en Cristo, no es solamente tener una virtud en Cristo, no es tan solamente decir que somos cristianos, no es tan solamente dominar la lengua, sino que también mostrar misericordia a los necesitados. Santiago nos dice que la verdadera religión se compadece de los necesitados. Aquí descritos como huérfanos, descritos como viudas, pero tan solamente esa pequeña parte nos da a entender que representa todo aquel que esté necesitado. Ellos representan a los pobres y a los indefensos de la sociedad. Y nosotros como creyentes debemos mostrar misericordia a estos que sufren. ¿Sabe por qué?
¿Sabe por qué se hace un llamado a mostrar misericordia a estos que también sufren? Porque así hace Dios y así hizo Dios con nosotros. El mayor ejemplo lo tenemos en Dios el Padre. Dios es el defensor de estas personas. El mundo los explota, pero Dios, amados hermanos, los defiende. ¿Qué es lo que dice Salmo? Capítulo 68, versículo 5, dice la palabra del Señor, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Salmo capítulo 146, versículo 9, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y no tan solamente eso, amados hermanos. No tan solamente Dios el Padre se presenta como un padre de huérfanos y viudas, no tan solamente sostiene a los extranjeros, guarda a los extranjeros, sino que Dios maldice a aquellos que los oprimen. Deuteronomio 27, 19 dice, maldito el que pervertiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Tan importantes son los huérfanos y las viudas que Dios, para Dios mismo, Él mandó a que el pueblo de Israel tenía que protegerlos. Deuteronomio capítulo 26, versículos 2 y 13. También es tan importante los huérfanos y las viudas para Dios, amados hermanos, que se les debía dar la oportunidad también de trabajar. Deuteronomio 24, versículo 19 a 21. Entonces, amados hermanos, Juan nos dice lo mismo. El apóstol Juan nos dice de lo mismo y una marca, amados hermanos, de verdaderos creyentes es que no cerramos nuestros ojos a las necesidades del prójimo. Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 17 al 18, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano que tiene necesidad y cierra contra él su corazón, hace una pregunta, Juan dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque nosotros éramos también huérfanos en este mundo. Antes de ser cristianos andábamos en este mundo sin Dios. Él no era nuestro Padre. Pero por Cristo Jesús hemos recibido la adopción como hijos. Qué maravilloso es poder comprender lo que el amor del Padre demuestra a través de Jesucristo su Hijo. Hermanos, en esto todos nosotros podemos mejorar grandemente. Yo le tengo una pregunta. ¿Cuántos necesitados hay entre nosotros? ¿Cuántos necesitados hay entre nosotros? Y si hay entre nosotros, ¿qué estamos haciendo por ellos? Yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a visitar a nuestro hermano que está en el hospital? O a los que están solos en su casa, ya sea por viudez o por cualquier otra razón, según el texto bíblico. ¿Llamamos cuando alguien está en medio de nosotros enfermo? ¿Visitamos a los que están en asilos? Cuando alguien se enferma en medio de nuestro, ¿lo llamamos? Estamos hablando de si nos amamos de tal manera que nos procuramos unos con otros. ¿Nos llamamos unos a otros? ¿Nos visitamos unos a otros? Y ojo, amados hermanos, quiero aclarar algo. No es solamente esperar que nos visiten, hacernos las víctimas de que nadie nos visita. Hermanos, hablamos de amor mutuo. Usted se mueve, el otro también se mueve. Cuán importante es la visitación que Santiago nos dice que la religión pura y sin mácula, sin mancha, es visitar a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones. Visitarlos. Y la última pregunta, amado hermano, ¿cuándo fue la última vez que visitaste a uno de tus hermanos enfermos y que no sean los de tu círculo privado? ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó a alguien que no sea de su círculo privado y de su círculo de siempre? ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? Y en esto, amados hermanos, todos podemos crecer. En esto todos podemos aprender. Yo sé que nuestra vida es súper ocupada, ¿o no? Tenemos tantas cosas que hacer, tenemos tantas cosas por qué hacer, amados hermanos, que prácticamente el hecho de estar tan ocupados a veces nos lleva a descuidarnos de nuestros hermanos.
Lo que debemos hacer, amados hermanos, es ir a Jesús para que Él renueve nuestras fuerzas y para que Él también aclare nuestras prioridades en la vida para incluir en nuestra agenda a nuestros hermanos en la fe que necesitan de nosotros. No es tan solamente decir, yo soy cristiano. No es tan solamente decir, yo hablo en lengua. No es tan solamente decir, yo creo, yo sé porque yo soy. No es tan solamente eso, hermano. Eso no es verdadera espiritualidad. Aquí Santiago nos relata lo que es una verdadera vida de espiritualidad. Se da cuenta que no hay danza, no hay lengua, sino que es todo práctico. ¿Quiere demostrar realmente su verdadera espiritualidad? Mira a quien está al lado suyo, que es su prójimo. Refrene su lengua. Ayuda a su prójimo. Visite a su prójimo. Y allí podrá usted dar a conocer de que realmente usted es un hijo de Dios. Pero antes, mientras no refrene su lengua, mientras solamente esté esperando recibir y usted no dar, hermano, no espere que se le vea como una persona constante, como un buen creyente, como una persona en Cristo. ¿Se da cuenta que aquí no entra el tema moral de vestirse bonito, de demostrar una espiritualidad exterior, sino que es algo netamente que yace en el corazón del hombre? Amados hermanos, el mundo, ahora viene lo último. La verdadera espiritualidad también consiste no tan solamente en hacer esas cosas, sino que también en guardarnos sin mancha del mundo. O sea, en breves palabras, vivir en santidad. Versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, guardarse sin mancha del mundo. Yo tengo una pregunta, ¿qué quiere decir Santiago con esto? ¿Qué quiere decir Santiago con esta pequeña frase? Significa que como creyente, amados hermanos, debemos mantenernos separados del mundo. Hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo físico es la creación de Dios y Él no nos manda a que huyamos de este mundo, no, amados hermanos. La creación divina es buena y debemos disfrutar de ella. La diferencia es que no debemos ser como algunos grupos en la historia de la iglesia han pensado, ¿no es cierto?, en apartarse del pecado, significando para ellos huir del mundo, irse a un monasterio, escapar a cuevas, vivir solitarios por allí, sin conocer a nadie, sin tocar a nadie. Eso no es bíblico, amados hermanos. El mundo del que habla Santiago es el sistema de creencias, el sistema de valores, el sistema de ideas, de filosofías que son totalmente opuestas a Dios. ¿Qué es lo que hoy está de moda? Movimiento homosexual, aborto. Es un sistema de valores que está opuesto a lo que es la voluntad de Dios. Para que usted tenga una razón, amados hermanos, de ese mundo nosotros debemos separarnos. Con ese mundo no debemos tener amistad, ni parte, ni suerte. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque nuestra vida eterna depende de ello. Alguien podrá decir, ¿dónde sale eso en la Biblia? ¿Dónde sale de que mi vida eterna depende de si estoy con el mundo? No, eso es antibíblico. No, amados hermanos, vaya a Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y vaya usted a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 14, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien dice, ojo, y aquí yo creo que es un palo directo para los que dicen ser creyentes, y no lo son. Si alguno dice, ama al mundo, Juan lo dice, el amor del Padre no está en esa persona. Ahora bien, la pureza que se nos ordena tener no se logra saliendo de este mundo, hermano, tomando una nave espacial, yéndose a la luna a vivir lejos de este mundo pecaminoso. No, amados hermanos, la separación no es dejar de ver televisión, como dicen por algunos por ahí, ni dejar de ir al cine como algunos grupos piensan. Hermanos, esto solo lo podemos hacer si Cristo reina en nuestros corazones. Si somos diligentes en usar los medios de gracia,
Si tenemos presente que Dios nos llama a luchar contra el pecado bajo el poder de Cristo. Fuera de Él, no, amados hermanos. ¿Qué nos quiere enseñar Santiago con todo esto? Ya estamos terminando ya. ¿Qué nos quiere enseñar Santiago aquí? Santiago nos quiere enseñar que el verdadero amor de Dios es una vida de devoción a Dios que se traduce, amados hermanos, en una lengua santa, manos serviciales al necesitado y un corazón que se mantiene puro, separado del mundo. Vuelvo a repetir, lo que Santiago nos quiere enseñar aquí es que el verdadero amor a Dios es una vida de devoción a Dios que se traduce en una lengua santa, en manos serviciales para el necesitado y un corazón que se mantiene puro, separado del mundo. La verdadera vida cristiana, amados hermanos, no descansa en una apariencia de piedad, sino en la vivencia real de esa piedad. No es aparentar el ser piadoso, el ser cristianito. No es eso, amados hermanos. El verdadero secreto de la vida o de la verdadera espiritualidad y la vida cristiana, amados hermanos, consiste en hablar menos de piedad y vivirla determinadamente. Hoy nosotros nos llenamos nuestros labios mostrando al mundo e incluso hasta dentro de las iglesias a que hay que ser piadosos, vivir piadosos, pero no se vive conforme a lo que se dice. Esa es la gran diferencia de hoy. Y Santiago nos está queriendo decir que la vida cristiana y la verdadera espiritualidad consiste en hablar menos de piedad y llevarla a cabo. O sea, habla poco y hace más. El verdadero secreto, amados hermanos, se encuentra allí. De otro modo, ser cristiano, amados hermanos, no consiste en solamente hablar de Cristo, sino esencialmente vivir a Cristo. Si usted dice ser cristiano, cristiana, no refrena su lengua no es pura, sus manos no están alzadas para ayudar al necesitado, y no tiene una devoción de santidad hacia Dios, amado hermano, cuestiónese su cristianismo. Cuestione su creencia en Cristo. Porque Dios nos llama a ser santos, como Él es santo. Dios nos llama no tan solamente a vivir una apariencia de evangelio o un cristianismo. De ahí que Santiago diga que el que cree o que se cree religioso, pero no refrena su lengua, pero no ayuda al necesitado, no ayuda a su prójimo y no vive apartado en santidad hacia el Señor, dice, se engaña a sí mismo. Su corazón viene a ser piedra de tropiezo para él todos los días, engañándose en vivir una forma que no es. Amén. Dios nos bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Quiero invitarle a que podamos orar un momentito para luego alabar al Señor y pasar a lo que es la Santa Cena. Amén. Que el Señor les bendiga.